Nunca imaginó que esa fría mañana cambiaría su destino para siempre. Marta, una mujer de 58 años que vivía sola en un pequeño apartamento de la ciudad, había aceptado que la maternidad no había llegado para ella de manera natural. Sin embargo, después de años de soledad y deseos guardados en el fondo del corazón, decidió que era momento de abrir su vida a un nuevo comienzo. Adoptar un niño sería su forma de llenar ese vacío silencioso que sentía cada día. Al entrar al orfanato, el aire estaba impregnado de historias no contadas y miradas que pedían una oportunidad. Marta recorrió el pasillo lentamente, observando a los niños jugar con timidez, algunos escondidos tras otros, y otros mirando con esperanza. Fue entonces cuando lo vio. Diego, un niño de 8 años, pequeño y reservado, sentado en una esquina. Sus ojos, grandes y profundos, parecían contar secretos que nadie había escuchado. Marta sintió una mezcla de tristeza y ternura al verlo tan callado, tan diferente a los demás. Sin pronunciar palabra, se acercó a él y se sentó a su lado. Diego no dijo nada, solo la miró fijamente, con esa mirada que parecía buscar una respuesta que él mismo no tenía. Marta le tomó la mano con cuidado. En ese instante, un vínculo invisible empezó a formarse, frágil pero fuerte, como la primera luz del amanecer después de una larga noche. Decidir adoptar a Diego fue un acto de amor impulsivo pero sincero. Marta sabía que no sería fácil, que ese niño cargaba con heridas profundas y un pasado desconocido. Pero estaba dispuesta a intentarlo, a ofrecerle un hogar donde pudiera sentirse seguro y amado. Mientras lo llevaba en el coche, Marta pensaba en la nueva vida que les esperaba, en las noches de cuentos y en las mañanas de risas que esperaba compartir. Los primeros días en casa fueron un reto inesperado. Diego apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran escasas y cuidadosas. Marta entendió que no bastaba con amor, había que ser paciente. Observaba cómo Diego se movía con cautela, cómo miraba cada rincón como si buscara algo que había perdido. A veces, al verlo dormir, Marta se preguntaba qué sueños lo acompañaban, qué recuerdos lo perseguían. Una tarde, mientras Marta preparaba la cena, escuchó que Diego tarareaba una canción vieja, una melodía que parecía venir de otro tiempo. Fue la primera señal de que, aunque callado, dentro de él había una esperanza que comenzaba a despertar. Marta sintió que, poco a poco, ese niño frágil empezaba a confiar en ella, aunque ni él mismo lo supiera. Pero el pasado de Diego no estaba tan lejos ni era tan silencioso como parecía. Una noche, mientras Marta revisaba unos papeles que le había dejado el orfanato, encontró una carta que parecía fuera de lugar. La abrió con cuidado y leyó unas palabras que la hicieron temblar. Había algo más en la historia de Diego, algo que nadie le había contado. Marta sintió un frío que recorrió todo su cuerpo, como si el viento hubiera traído un presagio. El corazón de Marta se llenó de preguntas. ¿Quién era realmente Diego? ¿Por qué su pasado parecía estar oculto tras capas de secretos? Pero sobre todo, ¿cómo protegería a ese niño al que ya amaba con todo su ser? Mientras la noche avanzaba, Marta miró a Diego dormir tranquilo y supo que, pasara lo que pasara, no dejaría que nada ni nadie le arrebatara ese amor que empezaba a crecer entre ellos. Esa fría mañana había cambiado su destino, sí, pero también había encendido una llama de esperanza que ni el tiempo podría apagar. Los silencios en la casa eran más profundos que las palabras. Marta había esperado que, con el tiempo, Diego comenzara a abrirse, pero cada día parecía que el muro invisible alrededor del niño se hacía más sólido. Él evitaba mirarla a los ojos, y cuando ella intentaba hablarle sobre su pasado o sus sentimientos, Diego se encerraba en un silencio aún más pesado. Marta no podía entender el origen de ese dolor. Sabía que el orfanato no era un lugar fácil, pero sentía que había algo más, algo que no le habían contado. Sin embargo, nunca forzó a Diego. En vez de eso, decidió darle tiempo, espacio y sobre todo mucho amor. Comprendió que ese niño necesitaba reconstruir su confianza, poco a poco, sin prisas ni exigencias.
Cada tarde, Marta se sentaba junto a Diego en el sofá, y le leía cuentos antiguos que había guardado desde su niñez. Al principio, Diego solo escuchaba, sin participar. Pero un día, al terminar un cuento, preguntó con voz baja: ¿Tú crees que alguien puede cambiar, aunque el pasado sea muy oscuro? Marta sonrió y le respondió: Sí, Diego, todos podemos cambiar, y tú no estás solo. Ese pequeño diálogo fue un rayo de esperanza. Desde entonces, Diego comenzó a mostrar pequeños gestos que revelaban una confianza que nacía lentamente. Empezó a dibujar, a contar historias inventadas, y en ocasiones hasta se reía. Cada avance, por pequeño que fuera, era una victoria para ambos. Pero las noches seguían siendo difíciles. Diego despertaba a menudo, temeroso, con lágrimas en los ojos. Marta lo consolaba, le susurraba palabras de calma y le prometía que estaba a salvo. Sin embargo, ella misma sentía como una sombra se cernía sobre ellos, una sensación de que ese pasado oculto no tardaría en aparecer. Un día, mientras ordenaba el cuarto de Diego, Marta encontró un cuaderno lleno de dibujos y notas en la mano del niño. En uno de ellos, Diego había dibujado una gran casa antigua, con un jardín que parecía muy diferente a su pequeño apartamento. En otra página, había escrito un nombre: Alejandro. Marta sintió que ese nombre era una pista, algo importante que debía investigar. Decidió hablar con el personal del orfanato para conocer más detalles. Allí le contaron que Diego había llegado muy pequeño, sin documentos ni familiares que lo reclamaran. Nadie sabía nada de su historia, solo que había sido encontrado solo en un parque, sin memoria clara de su pasado. Esa incertidumbre, esa ausencia de raíces, era la razón por la que Diego se mostraba tan reservado. Marta comprendió que no solo debía darle un hogar, sino también una identidad, una historia que pudiera contar y que lo ayudara a sentirse parte del mundo. Empezó a buscar en archivos y registros, tratando de encontrar cualquier pista que explicara quién era Diego realmente. Mientras tanto, Diego comenzó a confiar más en Marta. Un día, por primera vez, le abrazó con fuerza y le susurró: «Gracias por quedarte conmigo». Esas palabras fueron el bálsamo que Marta necesitaba para seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Sin embargo, justo cuando parecía que podían empezar a vivir en paz, una llamada telefónica inesperada llegó a la puerta de Marta. Una voz fría y profesional dijo que había llegado un hombre que quería hablar con ella. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo grande estaba por revelarse, algo que cambiaría todo lo que habían construido. Diego escuchó la conversación desde el pasillo y miró a Marta con miedo. Pero ella lo tomó de la mano y le dijo: «No importa lo que pase, aquí estoy contigo». Ese momento selló un pacto silencioso entre ambos, un compromiso de protegerse mutuamente, sin importar lo que el futuro les deparara. Los silencios en la casa eran densos, pero ahora contenían una promesa de lucha, de amor y de verdad. Marta sabía que el pasado de Diego estaba a punto de salir a la luz, y aunque no sabía si estaban preparados, estaba decidida a enfrentarlo con la valentía que solo el amor puede dar. Un hombre con traje oscuro y rostro serio apareció sin previo aviso en la puerta de Marta. Ella no lo esperaba y, por un momento, pensó que podría tratarse de un problema o una mala noticia. Pero lo que el visitante le dijo fue mucho más sorprendente y complicado. Con voz firme y sin rodeos, se presentó como el abogado de una familia adinerada y aseguró que Diego, el niño que Marta había adoptado, era el heredero perdido de una fortuna multimillonaria. Marta sintió que el corazón le latía con fuerza, casi sin poder creer lo que escuchaba. El hombre le mostró documentos oficiales que confirmaban la identidad de Diego. Fotos antiguas, certificados de nacimiento, testamentos y cartas dirigidas a un niño desaparecido. Todo indicaba que Diego no era un niño común, sino alguien cuya historia estaba ligada a un mundo mucho más grande y peligroso del que ella podía imaginar. Diego, que estaba detrás de la puerta,
Escuchó con atención y una mezcla de miedo y confusión invadió su mirada. No comprendía qué significaban esas palabras, pero algo en el tono del abogado le hizo sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Marta lo tomó de la mano con suavidad y trató de darle tranquilidad, aunque ella misma sentía un torbellino de emociones. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre y preguntas. Marta investigaba todo lo que podía sobre la familia de Diego, tratando de entender cómo era posible que ese niño, que hasta entonces había vivido en la sombra del abandono, estuviera ligado a un legado tan grande. Descubrió que el padre biológico de Diego había sido un empresario poderoso, desaparecido misteriosamente años atrás, y que la madre del niño también había sido parte de ese mundo, pero había fallecido cuando Diego era muy pequeño. Mientras Marta buscaba respuestas, comenzaron a llegar mensajes anónimos y llamadas extrañas que hacían que ambos sintieran una amenaza invisible. Marta se dio cuenta de que no solo debían enfrentarse a la verdad sobre el pasado de Diego, sino también a personas que no querían que esa verdad saliera a la luz. Su hogar, que hasta entonces había sido un refugio, empezó a sentirse inseguro y vulnerable. Una noche, después de una conversación difícil, Diego le confesó a Marta que tenía miedo. Temía perderla, temía que el dinero y la fama lo alejaran de la única persona que realmente lo había amado. Marta lo abrazó con fuerza y le prometió que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. Esa promesa se convirtió en su ancla para seguir adelante. Mientras tanto, el abogado insistía en que Diego debía conocer a su familia biológica, quienes ahora reclamaban sus derechos y la herencia. Marta no sabía si estaba lista para ese encuentro, ni cómo afectaría a Diego. Sabía que debía protegerlo, pero también respetar su derecho a saber quién era en realidad. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva hacia un momento que cambiaría todo. Marta preparaba a Diego con cuidado, explicándole que conocer a la familia no significaba abandonar lo que tenían, sino entender de dónde venía. Diego escuchaba con atención, pero en sus ojos se veía la lucha entre la esperanza y el miedo. Cuando finalmente llegó el día, Marta y Diego se enfrentaron a un mundo nuevo y desconocido. La familia biológica los recibió con una mezcla de curiosidad y frialdad. Diego sintió que todo lo que había conocido hasta entonces se ponía en juego. Marta estuvo a su lado, recordándole que el amor verdadero no depende de la sangre ni del dinero. Esa primera reunión dejó más preguntas que respuestas, pero también abrió una puerta que nadie podía cerrar. Diego empezó a entender que su vida era mucho más compleja de lo que había imaginado, y Marta supo que la aventura que había comenzado al adoptar a ese niño apenas estaba empezando. La fortuna, el misterio y el peligro ahora formaban parte de su realidad. Pero, a pesar de todo, el vínculo entre Marta y Diego se mantenía intacto, fuerte y verdadero. Porque en medio de la tormenta, el amor era su refugio y su fuerza. La verdad tiene caras que asustan más que la mentira. Después del encuentro con la familia biológica, Marta sintió que todo lo que había creído seguro comenzaba a desmoronarse. Los documentos que el abogado había presentado ocultaban secretos más profundos, y la historia de Diego era mucho más complicada de lo que parecía a simple vista. Empezó a investigar por su cuenta, buscando respuestas en archivos antiguos, registros olvidados y en las sombras del pasado. Descubrió que el padre de Diego no solo había sido un magnate poderoso, sino también una persona envuelta en conflictos oscuros. Había enemigos que querían arrebatarle su imperio y que probablemente estaban relacionados con la desaparición misteriosa del empresario años atrás. La herencia que Diego debía recibir no era solo una suma de dinero, sino un entramado de secretos, rivalidades y peligros que podrían poner en riesgo su vida. Mientras Marta desentrañaba esta red, Diego comenzó a mostrar signos de agotamiento. La presión de saber que su identidad era objeto de disputas, y que su futuro estaba en juego, afectaba su ánimo y salud. A pesar del amor y la protección que Marta le brindaba, el niño se sentía cada vez más perdido entre dos mundos: el hogar que lo había acogido y una familia biológica que parecía quererlo solo por la fortuna. Un día,
Marta recibió una carta anónima que la alertó sobre personas que seguían cada uno de sus movimientos. La advertencia era clara: debían tener cuidado, porque no todos querían el bienestar de Diego. Esa noche, Marta no pudo dormir. Sabía que proteger al niño significaba mucho más que amor. Implicaba estar alerta a cada sombra que se acercara. En medio de esta tormenta, Marta encontró en Diego una fortaleza inesperada. El niño comenzó a preguntarle sobre su padre, sobre su madre y sobre la vida que le esperaba. Quería entender su historia, aunque fuera dolorosa. Marta le contó lo que sabía con sinceridad, cuidando cada palabra para no asustarlo, pero también para que comprendiera la realidad. Esa honestidad fortaleció su vínculo. Diego entendió que Marta no solo era su madre adoptiva, sino su protectora y aliada en una batalla que ambos debían enfrentar juntos. Decidieron que no permitirían que nadie les arrebatara la esperanza ni la oportunidad de construir una vida mejor. Pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Una noche, la casa fue vigilada por figuras desconocidas. Marta se dio cuenta de que no podían confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que decían querer ayudar. Tomó la decisión de reforzar la seguridad y de ser más cautelosa con la información que compartían. A pesar de las dificultades, Marta y Diego encontraron momentos de paz. Paseaban por el parque, recordaban tiempos sencillos y soñaban con un futuro en el que el dinero no dictara su felicidad. Esos instantes les daban fuerza para continuar luchando contra un destino que parecía escrito con tinta oscura. Finalmente, Marta decidió buscar ayuda legal para proteger los derechos de Diego. Contrató a un abogado de confianza que entendía la complejidad del caso y que estaba dispuesto a defenderlo sin importar las amenazas. La batalla legal comenzaba, y aunque el camino sería arduo, Marta estaba lista para enfrentarlo. La verdad, con todas sus caras y sombras, no podía ser ignorada. Marta sabía que el pasado de Diego era una mezcla de luces y tinieblas, pero también sabía que el futuro podía ser diferente. Con coraje y amor, se preparaban para enfrentar lo que viniera, porque a veces la verdad, aunque difícil, es el único camino hacia la libertad. La batalla legal comenzó con una intensidad inesperada. Marta y Diego enfrentaban a un equipo de abogados poderosos y a familiares dispuestos a hacer lo que fuera para reclamar la fortuna. Pero Marta no estaba sola. Tenía a Diego, su amor incondicional, y un abogado que creía en su causa. Sabía que proteger a Diego no solo significaba ganar un juicio, sino también preservar su inocencia y su bienestar. Las audiencias eran largas y agotadoras. Diego, aunque todavía un niño, mostró una madurez sorprendente. Entendía que su vida estaba en juego, pero también comprendía que el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en el amor y la seguridad que Marta le brindaba. Marta, por su parte, mantenía la calma y la determinación, luchando por un futuro donde Diego pudiera ser simplemente un niño. Un día, mientras revisaban documentos antiguos en la oficina del abogado, encontraron una pista inesperada. Una carta escrita por el padre biológico de Diego, dirigida exclusivamente a él. En ella, el hombre expresaba su amor y su deseo de que Diego creciera lejos de las sombras que él mismo había vivido. La carta hablaba de secretos que solo podían ser revelados a tiempo, y de la esperanza de que Diego encontrara su propio camino. Esta carta fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Marta la leyó en voz alta para Diego, y ambos sintieron una conexión más profunda con el pasado que ahora comenzaban a comprender. Pero también era una advertencia: no todos querían que esos secretos salieran a la luz, y la protección debía ser total. Mientras tanto, la familia biológica intensificó sus esfuerzos. Intentaron influir en Diego con promesas de riquezas y comodidades, pero el niño se mantuvo firme junto a Marta. No quería abandonar el hogar que le había dado amor y seguridad, ni renunciar a la mujer que había sido su madre en los momentos más difíciles. El abogado de Marta descubrió que algunos miembros de la familia tenían antecedentes dudosos y que había intereses ocultos detrás de la disputa por la herencia. Esto reforzó la idea de que la lucha no era solo por dinero, sino también por poder y control.
Marta sintió que debía proteger a Diego no solo del pasado, sino también del presente peligroso que los rodeaba. En medio de esta tensión, Marta y Diego encontraron refugio en pequeñas cosas cotidianas. Paseos al atardecer, juegos sencillos y charlas sinceras fortalecían su vínculo. Marta sabía que esos momentos eran esenciales para que Diego no perdiera la esperanza ni la alegría, a pesar de todo lo que enfrentaban. Pero el peligro seguía acechando. Una noche, Marta recibió una llamada anónima con una amenaza velada. La voz al otro lado del teléfono le advirtió que se detuviera o las consecuencias serían graves. Marta sintió miedo, pero también una determinación renovada. No podía permitir que el miedo los venciera ni que Diego sufriera por algo que no había hecho. Decidió entonces tomar medidas más estrictas para proteger a Diego. Contrató seguridad privada y evitó compartir detalles sobre su vida con personas externas. Sabía que la tranquilidad era vital para que Diego pudiera crecer sin miedo, y haría todo lo posible para dársela. El juicio continuó, y aunque el camino parecía largo y lleno de obstáculos, Marta y Diego avanzaban juntos. Cada paso que daban era una victoria, no solo legal, sino también emocional. Sabían que la fortuna no definía quiénes eran, sino el amor y la fuerza con que enfrentaban cada desafío. En un momento de calma, Diego miró a Marta y dijo con una sonrisa: «Gracias por no rendirte conmigo». Esas palabras llenaron a Marta de emoción y le recordaron por qué había decidido adoptar a ese niño sin saber la historia que traía. No importaba el pasado ni las fortunas, lo único que importaba era el presente que construían juntos, día a día. La tensión aumentaba con cada día que pasaba, pero Marta y Diego se aferraban a su vínculo como a un ancla en medio de una tormenta. El juicio estaba entrando en una fase crítica, y aunque la familia biológica parecía tener recursos ilimitados, Marta confiaba en la verdad y en la fuerza del amor que los unía. Sabía que no podía dejar que el miedo dominara sus vidas. Una tarde, mientras Diego dibujaba en su cuaderno, Marta recibió una llamada inesperada. Era una mujer, cuya voz temblaba al hablar, que aseguraba tener información crucial sobre el padre biológico de Diego. Marta la escuchó con atención, y decidió reunirse con ella, sintiendo que ese encuentro podía ser la pieza que faltaba en el complicado rompecabezas de su historia. La mujer se llamaba Clara, y había trabajado años atrás para la familia de Diego. Relató que el padre de Diego había descubierto secretos peligrosos dentro de su empresa, secretos que involucraban a personas poderosas dispuestas a todo para mantenerlos ocultos. Clara confesó que la desaparición del empresario no fue casual, sino parte de un plan para proteger a su familia, y que Diego, sin saberlo, era el último eslabón de esa cadena. Marta escuchaba atentamente, comprendiendo que la vida de Diego no solo estaba ligada a una fortuna, sino a un legado de riesgos y responsabilidades. Sin embargo, también sintió un renovado compromiso de proteger a ese niño inocente que ahora enfrentaba un mundo que aún no comprendía del todo. Decidió contarle a Diego lo que había escuchado, pero con palabras simples, para no abrumarlo. El niño asintió, entendiendo que su pasado era complicado, pero también que Marta estaba allí para guiarlo y cuidarlo. Esa conversación fortaleció aún más el vínculo entre ambos. Mientras tanto, las tensiones en el juicio se intensificaban. La familia biológica comenzó a usar tácticas cada vez más agresivas, buscando desacreditar a Marta y cuestionar su capacidad para cuidar de Diego. Pero Marta, con la ayuda de su abogado, respondió con serenidad y pruebas que demostraban su amor y dedicación incondicional. Una noche, después de un largo día en la corte, Marta y Diego se sentaron en el porche de la casa. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Diego miró a Marta y le dijo: «No importa lo que digan o hagan, mientras estemos juntos, estoy bien». Marta sintió que esas palabras eran un escudo y un bálsamo para su alma. Sin embargo, el peligro seguía acechando. Marta comenzó a notar que alguien lo seguía y que sus llamadas eran interceptadas. La realidad era más oscura de lo que imaginaba, y sabía que debía proteger a Diego con todas sus fuerzas.
Decidió cambiar temporalmente de residencia, mudándose a un lugar seguro y alejado del ruido y las amenazas. En ese refugio, Marta y Diego encontraron momentos de paz que parecían robados al tiempo. Diego empezó a mostrar más confianza, participando en actividades escolares y haciendo nuevos amigos. Marta veía como su hijo adoptivo comenzaba a sanar, aunque la sombra del juicio y el pasado aún los acompañaba. A pesar de todo, la lucha estaba lejos de terminar. La herencia y el misterio seguían siendo piezas clave en un tablero lleno de intrigas. Marta comprendió que proteger a Diego no solo era cuestión de ley, sino de amor inquebrantable y coraje para enfrentar cualquier obstáculo. Cada noche, antes de dormir, Marta le repetía a Diego que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la familia que habían construido juntos. Diego, con una sonrisa cansada pero sincera, le decía que él ya había encontrado su fortuna en ella. El futuro era incierto, pero el presente brillaba con la fuerza de dos almas unidas contra viento y marea. Marta sabía que no importaba lo que viniera, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta y construir un mañana lleno de esperanza. La calma que Marta y Diego habían encontrado en su refugio era frágil, como un cristal que podía romperse en cualquier momento. Las amenazas no habían desaparecido, solo se habían ocultado en las sombras, esperando la oportunidad para atacar. Marta sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. Proteger a Diego significaba estar alerta cada minuto, cuidar cada palabra, cada paso. Un día, mientras Diego jugaba en el jardín, Marta recibió un mensaje anónimo que contenía una advertencia clara. Si no renunciaban a la batalla legal, algo terrible podría pasar. El miedo intentó apoderarse de ella, pero la determinación la hizo mantenerse firme. No podía dejar que el miedo destruyera la familia que tanto había luchado por formar. Decidió compartir la amenaza con su abogado y, juntos, reforzaron las medidas de seguridad. Además, Marta comenzó a documentar cada movimiento sospechoso, consciente de que esas pruebas podrían ser vitales para proteger a Diego y demostrar la mala fe de la familia biológica. Mientras tanto, Diego comenzó a mostrar una madurez inesperada. Comprendía más sobre su situación, y aunque a veces la tristeza lo invadía, encontraba en Marta la fuerza para seguir adelante. En sus conversaciones nocturnas, Marta le recordaba que no estaba solo y que juntos enfrentarían cualquier desafío. La batalla legal seguía su curso y, poco a poco, algunos detalles empezaron a salir a la luz. Se descubrió que ciertos miembros de la familia biológica habían manipulado documentos y testimonios para arrebatar la fortuna de Diego. Esta revelación fortaleció la posición de Marta y Diego, y generó un cambio en la opinión pública que comenzó a apoyarlos. Pero la victoria no era todavía segura. La familia contraria intentó desacreditar a Diego, insinuando que no estaba preparado para manejar una herencia tan grande. Sin embargo, Marta defendió a Diego con pasión, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor y la estabilidad que le había dado desde el día en que lo adoptó. En medio de esta lucha, Marta decidió que era momento de que Diego conociera más sobre sus raíces, no solo las complicaciones, sino también las historias bonitas y los sueños que su padre biológico había tenido para él. Juntos comenzaron a explorar fotografías, cartas y relatos que Clara, la mujer que había ayudado a Marta, les había entregado. Cada historia era una pieza que completaba el rompecabezas, y Diego comenzó a entender que su identidad no estaba dividida, sino enriquecida por el amor que había recibido y la historia que lo había traído hasta allí. Marta veía cómo su hijo adoptivo se fortalecía, no solo por la seguridad material, sino por la verdad y el conocimiento de su pasado. Sin embargo, una última prueba esperaba. El juicio final se acercaba y Marta sabía que las emociones estarían a flor de piel. La incertidumbre de lo que podría pasar pesaba sobre sus hombros, pero estaba segura de que, sin importar el resultado, el vínculo entre ella y Diego era indestructible. La noche antes de la audiencia decisiva, Marta y Diego se sentaron juntos en silencio, mirando las estrellas. Diego le susurró: «Gracias por luchar por mí, mamá.
No importa lo que pase, siempre te voy a querer. Marta respondió con lágrimas en los ojos, y yo siempre estaré contigo, Diego. Somos una familia, y nada ni nadie podrá separarnos. En ese momento, ambos comprendieron que habían ganado algo mucho más valioso que una herencia. Habían encontrado un amor verdadero e inquebrantable, la base para enfrentar cualquier tormenta y construir un futuro lleno de esperanza. ChatGPT SED. El día del juicio final llegó con un aire de tensión que se sentía en cada rincón del tribunal. Marta y Diego entraron tomados de la mano, conscientes de que ese momento definiría no solo el futuro económico del niño, sino también la tranquilidad que tanto habían buscado. Los ojos de todos estaban puestos en ellos, pero ellos solo tenían una certeza: su amor era más fuerte que cualquier desafío. El abogado de Marta presentó pruebas irrefutables que demostraban la mala fe de la familia biológica. Documentos falsificados, testimonios contradictorios y las amenazas anónimas que habían recibido se pusieron sobre la mesa. La verdad, finalmente, comenzó a abrirse paso entre las sombras. Diego escuchaba con atención, sintiendo que, aunque la batalla era dura, no estaba solo. En un momento crucial, Clara, la mujer que había revelado los secretos del padre de Diego, apareció en la audiencia para testificar. Su relato sobre la desaparición del empresario y las razones para proteger a Diego con tanta cautela conmocionó a todos. Explicó que la familia biológica no buscaba proteger a Diego, sino controlar la fortuna y el poder que él representaba. La sala quedó en silencio, mientras los jueces procesaban toda la información. Marta sintió una mezcla de alivio y nervios, pero mantuvo la mirada firme en Diego, que le devolvía una sonrisa llena de esperanza. Sabía que aquel niño, que había llegado a su vida sin advertencias ni promesas, ahora tenía la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo, libre de miedos y manipulaciones. Finalmente, el juez anunció su veredicto. Diego era oficialmente reconocido como el heredero legítimo, y Marta como su tutora legal. La fortuna quedaba protegida bajo un fideicomiso, diseñado para asegurar que el dinero se usara en beneficio del niño y no para intereses externos. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Marta sintió una oleada de emociones. Lágrimas de alegría y alivio rodaron por sus mejillas. Diego corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sabiendo que, aunque la vida no sería fácil, contaba con un amor que nada ni nadie podría romper. Ese abrazo selló un pacto silencioso: enfrentar juntos todo lo que viniera, sin miedo. Pero la historia no terminó ahí. Con el juicio concluido, Marta decidió que era momento de sanar las heridas y mirar hacia el futuro. Inscribió a Diego en una escuela nueva, donde podría crecer y desarrollarse lejos de los fantasmas del pasado. También comenzaron terapia para ayudar al niño a procesar todo lo vivido y construir una identidad fuerte y segura. Además, Marta decidió usar parte de la herencia para crear una fundación en honor al padre biológico de Diego. La fundación apoyaría a niños en situaciones vulnerables, como él lo había estado alguna vez. Era su manera de transformar el dolor en esperanza y dar un nuevo sentido a la historia que ahora compartían. Con el tiempo, Diego se convirtió en un joven decidido y generoso, consciente de sus raíces y orgulloso de la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Marta, por su parte, encontró en la maternidad una fuerza que nunca imaginó tener, y en su hijo, la razón para seguir luchando por un mundo mejor. La fortuna multimillonaria fue solo un detalle en una historia que, al final, se trataba de amor, coraje y la importancia de la familia. Porque, aunque la vida ponga pruebas difíciles en nuestro camino, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de sanar y de amar más allá de cualquier adversidad. Marta y Diego demostraron que, en medio de la incertidumbre y la lucha, la verdadera riqueza está en el corazón y en los lazos que nos unen. Su historia quedó como un testimonio de esperanza para todos aquellos que creen que, a pesar de las dificultades, el amor siempre puede triunfar.